Ok, les decía, la primera fusión que conformó el candomblé fue pues entre prácticas dispares provenientes del mismo o de distintos territorios africanos. Ahora bien, esa fusión no se produjo por sí misma, como relación que solo pone o ponía en juego a elementos culturales negros. Es decir, eh, vamos a desglosar parte por parte. Cuando dice que fue entre prácticas dispares provenientes del mismo continente africano, vamos a definir esto. Sí, viene de diferentes partes del territorio africano, no es una sola religión, son muchísimos sistemas religiosos que se van conjugando en este panorama. Es un contexto muy variado en cuanto a los sistemas religiosos. Permítanme un momento. Muy bien, perdón. Entonces les comentaba que son diferentes sistemas religiosos provenientes de diferentes partes del territorio africano eh, que se van a ir conjugando de diferente forma, no todos en la misma relación. Cada uno tiene diferentes elementos en juego, elementos culturales muy característicos de cada uno. Recordemos lo que vimos en las religiones, cuando vimos el tema de religiones africanas. Más allá de que son muchas, hay elementos en común entre unos y otros. Es decir, sí, tienen sus propias particularidades, pero hay cuestiones generales. Y esas cuestiones generales son fundamentales porque van a ser las que van a permitir que las religiones africanas se conjuguen en el territorio americano para formar diferentes sistemas religiosos. Es decir, hay un puente de comprensión entre todas estas religiones, lo cual va a permitir que se unifiquen en una sola o en varias, pero en grupos más grandes, ya en el continente americano. Y esto va a dar origen a las religiones afrocaribeñas que hoy en día conocemos, tal como el candomblé. Lo siguiente, no se produjo por sí misma, es decir, ponen en juego diferentes elementos culturales, pero no se conjugan ellos solos. Es la misma población que nos va a empezar a conjugar para dar origen o dar un resultado específico. De la misma manera, el candomblé no era en su nacimiento una religión de esclavos en los campos de cultivo del azúcar, del algodón o del tabaco. Era una religión de negros libres en grandes ciudades como Salvador o Recife, en pleno contacto con la vida urbana brasileña, como ahora es una religión que ha superado las fronteras raciales y sociales. Vamos a retomar esto. Estoy seguro que en algún curso, en algún momento que hayan tomado, en alguna clase introductoria, han escuchado frases como santería, vudú, candomblé, X o Y, religión de esclavos. Momento, hay que marcar la diferencia. Estas no son religiones de esclavos. Estas religiones, permítanme. Estas religiones no tienen un origen negro. Estas religiones vienen justamente de hombres negros, sí, pero libres. Pareciera muchas veces que incluso relacionamos el término africano con esclavo. Africano con esclavo, ¿no? Se ha normalizado tanto que pareciera que la misma sociedad quisiera verlos como sinónimos, cuando no es así. Son religiones que tienen su sustento en pueblos libres, en gente libre. Por lo tanto, estos mitos cosmogónicos que nos hablan de los orishas y demás, son de este contexto. Son gente
o son mitos de reyes, por ejemplo. ¿En qué momento un mito cosmogónico yoruba, por ejemplo, nos dice que Obatalá, por ejemplo, era un esclavo de los barcos negreros? No, Obatalá era una deidad que alguna vez fue un rey de África, que dominó ciertos territorios de África y fue convertido en un dios. Entonces, la santería y demás no son sistemas religiosos con orígenes en esclavos. Eso hay que decirlo, hay que marcar la diferencia. Ahora bien, hoy en día se practica en las grandes ciudades de Brasil, principalmente. El candomblé principalmente se vive en Brasil y en la vida urbana cotidiana. Tú vas por la calle y te encuentras con gente que profesa el candomblé y son gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Y dice, en otras palabras, el culto afro surgió de la influencia de corrientes religiosas de muy variada procedencia y no lo hizo antes del ya avanzado siglo XIX. Lo que les decía en la clase pasada del sábado, los sistemas afrocaribeños no son milenarios. Tendrán un sustento en sistemas religiosos milenarios como la religión yoruba, como la religión vudú de Benin o de Togo, pero no son milenarios, son sus antecedentes, más su origen como tal, ya reconfigurado, ya esquematizado, ya hasta cierto punto institucionalizado, viene del siglo XIX, no antes. Antes de eso no tenemos religiones afrocaribeñas, y no porque le queramos quitar valor histórico a los pueblos afro, sino porque historiográficamente hablando, no hay sustento que valide que antes del siglo XIX existieran estos sistemas religiosos, porque sus fundadores surgen en el siglo XIX, ya también durante ese proceso de institucionalización de los sistemas religiosos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, creo que no hay dudas, que vamos a continuar. Perdón, es que me está comentando un compañero de la clase que no puede entrar. Permítanme, voy a conectar mi compu porque casi no tengo batería. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno. Entonces, esa primer fusión o esa primer conformación del sistema candomblé se da en el siglo XIX, al igual que, por ejemplo, en el caso de la santería. Es muy propio ya del siglo XIX, no previo. Luego, dice,
A pesar de las apariencias, el papel del catolicismo en el surgimiento del culto es enorme. Por un lado, brindó el paradigma de templo y de sacerdote único, así como en su santoral dio el modelo de un panteón homogéneo, al mismo tiempo que especializado en la resolución de aflicciones particulares. Por ejemplo, Santa Agüeda, enfermedades del pecho, dedicada a enfermedades del pecho. Santa Lucía, de la vista. San Antonio, de la soltería. Santa Rita, de los imposibles, etc. El carácter clasificatorio de los miembros de su panteón, que el candomblé explota hasta las máximas consecuencias, estaba ya esbozado en el santoral. Ok, vamos a explicar esto. El sistema religioso candomblé, yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con este texto. Les digo, ya se los mandaré, yo creo que al rato. Dice que la Iglesia Católica da ese esqueleto, por así decirlo, para tener un panteón homogéneo y especializado en la resolución de aflicciones particulares. Esto, bueno, el autor de este texto es español, de la Universidad de Cádiz, me parece. No estoy de acuerdo porque las deidades de candomblé, en general de los sistemas afrocaribeños, tienen ya una especificación, ya tienen una asignación particular o una función específica bien acotada. Hay orishas dedicados a una deidad, a una función social, otros a otro, o sea, cada deidad del candomblé tiene su puntualidad. Y eso es una herencia muy propia de los sistemas africanos previos a la colonización. Entonces, no, difiero con el autor. Aquí más que nada lo que tenemos es que el catolicismo les da nombres equivalentes a esas deidades africanas del candomblé. Simplemente se empiezan a sincretizar una deidad con otra, una con otra, y así sucesivamente. Lo que sí le doy la fe de veracidad es esta cuestión de que nos dice que da el paradigma de templo y de sacerdote único. Eso es muy específico porque el catolicismo dará la idea de crear un templo central, porque anteriormente en las religiones africanas cada región tiene sus propios templitos descentralizados, por así decirlo, pero eso sí, el catolicismo sí le da esta jerarquía de un solo templo y de una sola institución. ¿Por qué? Porque el modelo institución es algo muy propio del siglo XIX y específicamente de la región occidental. Es un invento occidental. Entonces, esto sí, es muy propio eso sí lo dio el catolicismo, para que tengan presente esa circunstancia. Luego dice, el carácter clasificatorio de los miembros de su panteón, que el candomblé explota hasta las máximas consecuencias, estaba ya esbozado en el santoral. Bueno, no es que ya estuviera esbozado, más bien ya estaba estratificado, ya estaba definido en los sistemas religiosos africanos. El hecho de que este autor nos plantee esta idea de que ya estaba previamente esbozado y nada más lo delimitaron bien una vez que se da el sincretismo con el catolicismo, se deriva de una historiografía europea. Los europeos se asumen como los verdaderos poseedores de la verdad y le reniegan a África esta posibilidad de tener su propia historia. Entonces, esto se ve plasmado aquí. El hecho de quererle quitar a los sistemas religiosos africanos la posibilidad de tener su propio sistema religioso ya definido y estratificado con sacerdotes y demás, es propio de ese racismo académico que existe en Europa. Pero, entonces, a lo que quiero llegar con esto es que esta lectura es un ejemplo de ese racismo académico, de cómo se les quiere tratar de quitar esas cualidades que ya tenían esa institución ya previamente definida
como si realmente hubieran sido los europeos quienes llegaron a civilizar con su sistema religioso llamado catolicismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Creo que hay un comentario. Okay. Ah, no, están dejando sus números de folio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creencias del sistema candomblé. Estos son puntos o cuestiones específicas del candomblé. Hay autores que inclusive muchos creyentes llaman al candomblé como la santería brasileña. Recordemos que la santería como tal tiene su origen en Cuba. Sin embargo, el candomblé, hay quienes lo denominan como el sistema de la santería, pero santería brasileña. Sí, o sea, tiene muchísimos elementos en común con la santería cubana. Eso no se puede negar. Claro que hay muchísimo en común. Si al caso cambian mucho las palabras, o cambian mínimo, mejor dicho, cambian mínimo las palabras. Por ejemplo, el término Dios, Dios supremo, Dios celeste, en términos de el historiador Mircea Eliade. Ese Dios se llama Olodumare. Olodumare también viene de la región Yoruba, del sistema religioso de Regla de Ifá. Dioses pequeños, que sería el equivalente a las deidades de menor jerarquía. Los orichas, con X, que se deriva también de la palabra orisha, con SH, orisha. Ese es orixas. Se puede pronunciar como orixas. Si se fijan, básicamente solamente cambia mínimamente la morfología de las palabras. El siguiente, espíritus, que hace alusión a esas deidades que están entre los antepasados y los orichas. Son deidades de menor jerarquía, pero no llegan al grado de ser simples antepasados. O sea, tienen un grado mayor de sacralidad. Luego los antepasados. El egum. El egum es un término para referirse a los muertos, al muerto protector que tienen las personas, por ejemplo. Y las energías misteriosas. En el concepto de religión de Ifá, todo se maneja por energías. Energías positivas, energías negativas, energías que no se pueden entender más que mediante el uso de la magia. Entonces, estos elementos en común se encuentran tanto en santería cubana como en candomblé. Incluso si se fijan en cuanto a vestimentas, son muy similares también. Esta es la típica vestimenta de Yemayá. Si pareciera la típica vestimenta de Leguá, en el caso de la santería cubana, y parecería la típica vestimenta de Obatalá. Ojo, más allá de que tengan muchas similitudes, no quiere decir que sean los mismos. Tienen sus propias particularidades que ya iremos viendo más adelante. Pero quiero que de momento sí se queden con la idea de que es un sistema religioso muy similar a la santería. Anteriormente les había dicho que la santería tiene muchos elementos en común con el vudú. Sin embargo, el sistema religioso que más se le parece no es el vudú, sino el candomblé de Brasil. Vamos a ver qué más. Muy bien. Vamos a retomar este punto de creencias del candomblé. Se tiene la creencia de que el humano tiene cuerpos físicos y espirituales. Bueno, este elemento es igual muy común de las religiones africanas. Esperen.
Muy bien. Les decía, el humano tiene cuerpos fisicales y espirituales. Físicos y espirituales. Es decir, se cuenta con un componente corpóreo, un componente físico y un componente no corpóreo, un componente espiritual, un componente de materias ligeras. Tendámoslo en esos términos. Ahora, cada persona tiene un orisha que le protecta en su vida. Al igual que la santería, aquí también tenemos a un santo protector, algo así como en el mundo católico, tu santo, tu santo patrono, por así llamarlo. Ojo, no es lo mismo el orisha protector que el muerto protector. El muerto protector es un antepasado tuyo que te protege en todo momento, algo así como tu ángel de la guarda. Ajá, entonces el muerto protector es como un ángel de la guarda y el orisha protector es algo así como un santo patrón, del cual eres descendiente directamente, según la tradición candomblé o la tradición de regla de Ifá. El siguiente, son entidades incorpóreos que contactan nuestro mundo siempre. Es decir, el ser humano tiene una constante comunicación con esos seres incorpóreos, con esas energías, con estas esencias, con los cuales puede mantener no solamente una comunicación, sino que les puede pedir ciertos favores y puede obtener a partir de aquí ciertos beneficios o bien que le concedan alguna petición en particular. El siguiente punto, las personas pueden aprender a cómo contactarlos a ellos y estar poseídos por ellos para curar o para razones espirituales. Vamos a explicar esto. Poseído, este término tan raro que aquí tenemos. Quiero que la palabra poseídos lo desechen de su vocabulario. En las religiones afrocaribeñas no existe la posesión, al menos no en este concepto. Gracias a los que están dejando sus folios. Repito, en los sistemas religiosos afrocaribeños, el hecho de que un orisha o un muerto entre a tu cuerpo no es una posesión. Es un proceso que se le conoce como monta de muerto. La monta de muerto es cuando una entidad ligera entra a tu cuerpo por previo consentimiento tuyo, realiza ciertos actos en el plano terrenal, o sea, prácticamente tú le prestas tu cuerpo para que ejecute ciertas acciones y después sale de allí, sale de tu interior. Básicamente esto es el acto de la monta de muerto. No es una posesión, pues ni que estemos hablando de un acto que requiera un exorcismo. O sea, no. Es una monta de muerto, un contacto entre un orisha o un ancestro que entra a tu cuerpo durante 15, 20 minutos, posteriormente sale. Ya después de esto tú aprendes a controlar este tipo de procesos de monta de muerto. Ahora, estas diapositivas que les acabo de mostrar no son mías, son diapositivas que encontré en internet porque justamente quiero comparar los conocimientos o los disque conocimientos que encontramos en redes sociales sobre las religiones africanas y afrocaribeñas e ir viendo qué tan apegados y qué tan despegados están de una verdad histórica. Por ejemplo, estas diapositivas que les mostré habrán notado muchísimos errores muy extraños, ¿no? Y esta diapositiva remata por completo, simplemente en la redacción de texto. Yo cuando estoy tomando apuntes o escribo en redes sociales, escribo como a mí me da la gana, escribo palabras que ni siquiera existen, ¿no? Pero ya en un texto académico, en un texto que pretende ser o tal vez divulgativo, no te puedes dar esas licencias. Simplemente veamos esta diapositiva. Escribe qué es sin la primera letra, digo, sin el primer signo de acentuación, sin el acento, con una E en mayúscula, o sea, algo que ya te hace dudar del contenido. Y dice,
La nombre, en lugar de el nombre, la nombre que usan para las religiones espirituales afro-brasileños, específicamente religión candomblé y umbanda. Son sistemas religiosos similares, eh, pero tienen sus particularidades. Dice, hoy en día significa magia negra y superstición. Ok. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque nos deja ver la visión popular que la gente suele tener de un sistema religioso como el candomblé. Se le asocia con cuestiones de magia negra. O sea, pareciera que el candomblé solamente lo practican gentes malas, gentes que buscan hacer el daño, gente que busca causarle un maleficio a la gente, porque son gentes malas. Y son gente que le gusta trabajar con cuestiones de brujería, cuestiones incluso apegadas al satanismo. Pues las cosas no son así, ¿no? Y superstición. Claro, de nueva cuenta viene aquí esta discriminación que te dice que los pueblos africanos y los afrocaribeños no tienen la capacidad de de crear religiones. Si al caso crean supersticiones, cuestiones de ignorancia. Sin embargo, si vemos este texto, más bien parecería que el ignorante fue quien redactó este escrito, si se dan cuenta. Ya más adelante veremos que el término ignorancia nada tiene que ver con supersticiones, nada tiene que ver con la religión que profeses y nada tiene que ver con el nivel educativo que tengas o con los grados académicos que logres alcanzar. Es algo que evidencian justamente las religiones africanas. Pero quiero que hoy se queden con la idea de esto. Se van a encontrar con muchos textos o de investigaciones o pseudo investigaciones que demeritan al sistema de candomblé y en general a los sistemas afrocaribeños, porque no quieren aceptar que son sistemas religiosos que profesan amor como cualquier otro sistema religioso proveniente de Occidente. Y quiero que hoy nos quedemos con esta idea. El candomblé tiene muchos estigmas y es justamente esos estigmas los que vamos a retomar la clase que viene. Quiero saber cómo vamos hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué me pueden decir? Muy bien. Pues yo los quiero escuchar a ustedes. Yo ya hablé lo que tenía que hablar. Me toca escucharlos a ustedes. Profesor, soy Areli, ¿sí me escucha bien? Hola, sí, sí te escucho bien. Ah, ok. Yo quería saber si se tienen datos del candomblé, del surgimiento, qué fecha aproximada es, y y si a partir de eso se puede decir que el candomblé es un poco más joven que la santería cubana. Bueno, como tal más joven, no. Más bien son contemporáneas. Serán muy pocas los años de diferencia entre una y otra. Son, todos estos son sistemas del siglo XIX. A partir del siglo XIX se configuran, retoman elementos de sistemas religiosos africanos que van a terminar de configurarse en nuevos sistemas ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX ambos. Y era lo que te mencionaba, son muy similares. Incluso conservan términos de vocabulario como orisha, términos como el dios creador que es Olodumare, comparten incluso algunas deidades. Lo que sí no comparten, esto sí es muy específico, lo que no siempre comparten es la deidad católica con la que se les sincretiza. Repito, la deidad católica con la que se les sincretiza o con el que se le encuentra equivalente no son los mismos en el caso de Cuba que en el caso de Brasil. Eso sí cambia. Espero, con esto respondo tu pregunta, Arely. Sí, profe. Sí, muy bien, excelente. ¿Qué otras preguntas o comentarios tenemos?
No sé si hay alguna región de Brasil en donde sea más fuerte la práctica del candomblé. Ah, ok. Sí, sí hay ciertas regiones, no es una sola región, son diferentes regiones en específico donde tiene mayor peso el candomblé. Ya lo veremos en las próximas sesiones, pero no creas que es un solo punto. Son diferentes regiones que van teniendo mayor afluencia de creyentes, así como también hay zonas específicas donde no son bien vistos las personas que profesan el candomblé. Son cuestiones, ya en la clase que viene les mostraré ese tipo de mapas. Ok. Sí, de nada. Bueno, pues yo creo que entonces ya no hay más preguntas, entonces pues damos por finalizada la sesión de hoy y pues nos estaremos viendo el sábado para continuar con el sistema religioso de santería.